Y un día, después de 5 años de humo, de polvo y de ceguera, la nube se ha disipado y entonces se han visto 2 imperios caídos por tierra. Nada de monarquía, nada de ejércitos, nada más que la enormidad de la usurpación en ruina. Y sobre este honroso derrumbamiento, un hombre de pie, Juárez, y al lado de este hombre, la libertad. Carta de Víctor Hugo a Benito Juárez del 15 de julio de 1867. En esta conmemoración del natalicio del padre del Estado mexicano, del más grande entre quienes han visto la luz en esta nación, quiero agradecer muy especialmente al presidente municipal, así como a los integrantes de los grupos edilicios de este ayuntamiento y en especial al regidor López Córdoba, a todos por la oportunidad de expresar el mensaje oficial en esta, una de las fechas cívicas más importantes, y les comparto lo humilde que esto me hace sentir. Juárez surgió de la miseria extrema. Vivió la discriminación por su origen étnico, la burla de quienes minimizándolo pensaban que se hacían grandes. Como consecuencia del destierro fue migrante y en tierras extranjeras el más humilde trabajador de fábrica. Vivió el dolor más grande de un padre alejado del lecho de muerte de sus hijos. Después de haber sido gobernador interino del estado de Oaxaca, perseguido, tuvo que empezar desde el modesto peldaño de soldado raso en las fuerzas liberales encabezadas por Juan Álvarez. Por defender sus ideas y a sus semejantes, padeció cárcel en varias ocasiones. Hablar de Juárez nos hace recordar el sistema bajo el que poblaciones purépechas elegían a sus gobernantes para vivir en justicia y defenderse de las garras de un entorno hostil. Los consejos de sabios y ancianos buscaban quién era, entre todos los pobladores, el que más había sufrido, el que más había tenido la desgracia en su rostro, y entonces lo elegían como su gobernante. El sabio de Guelatao, el hombre de carne y hueso, el que tenía varios defectos, pero ninguno de los cuales superaba la menor de sus virtudes, el libre, el más digno, vivía y entendía la política sin idealismos. Al contrario, dentro del debate de las ideas en esa época se inscribió en la doctrina de quienes concebían la construcción de un Estado fuerte basado en las exitosas ideas republicanas que seducían el entorno del Nuevo Mundo y que en esa época tenían como emblema a los Estados Unidos de Norteamérica. Buscaba una república con los equilibrios de poder sostenidos en las libertades políticas, sociales y económicas, que ponían en el centro al individuo y concebían que en esa época de auge industrial, de intercambio equilibrado con el mundo, de abatimiento de los fueros y los privilegios, cualquier indígena, mestizo, criollo o migrante podría progresar y desarrollarse en nuestra incipiente nación, teniendo como ejes cardinales del Estado la equidad, la justicia y el progreso. Esas eran las bases de la doctrina del movimiento liberal mexicano y en ellas se fincaban las convicciones plasmadas en la Constitución de 1857 que luego motivaron su defensa. Juárez, en su sabiduría, se rodeó de las mentes más brillantes de la época, de los generales más leales y valientes, de una generación de hombres destacados por su cultura y su educación, así como por ser políticos honrados, defensores acérrimos de la libertad, la austeridad republicana y el manejo escrupuloso y honesto de los recursos públicos. Juárez enfrentó una época donde no había puntos de coincidencia entre el movimiento liberal y sus adversarios. Estos, los enemigos de la República, veían al pasado, a lo que nunca había sido. Juárez, a lo que ya era, a lo que representaba la esperanza para los pueblos de hombres y mujeres libres. Sus enemigos soñaban con una casta divina que los gobernara. Él, por el contrario, buscaba colocar a todos los individuos en igualdad frente a la ley y sostenía con firmeza: jamás volveremos atrás como lo desean los enemigos de la libertad. Por eso, el Supremo Magistrado fue radical en el sentido de que desterró
los principales males de la nación desde su raíz. Prueba inequívoca de ello fue la aplicación de todo el peso de la justicia en el Cerro de las Campanas. Juárez fue radical en el sentido de que concibió la consolidación del Estado mexicano con toda su fortaleza, teniendo al Estado de Derecho como el sumo integrador de los quehaceres y afanes de la vida pública nacional. Y en el exterior jamás se volvió a soslayar la presencia de México en el Concierto Mundial de las Naciones. Juárez y la República tuvieron entre sus enemigos al más poderoso monarca europeo, el infame francés. La divisa de sus adversarios era la ambición desmedida, el odio y la maldad. Los enemigos siguen siendo los mismos hoy que en tiempo de Juárez. Son todos aquellos que quieren convertir la representación del pueblo en fuero que les otorgue privilegios y riqueza mala vida. Todos aquellos que ponen las instituciones al servicio de los grupos de interés para que estos se enriquezcan sin siquiera cumplir con sus obligaciones fiscales. Todos los que día a día se enriquecen tergiversando la verdad y contribuyendo a desinformar y a engañar al pueblo a cambio de dinero. En el escenario más adverso posible, Juárez pudo atravesar la década más álgida de la incipiente nación mexicana gracias a su carácter, prudencia y sabiduría. Por todo ello, el incorruptible Juárez tiene una estatura moral que aún hace que en comparación suya, todos, desde quienes han pasado por la primera magistratura hasta los más modestos servidores públicos, aparezcamos siempre irremediablemente pequeños. Cuando contrastamos en el contexto de este aniversario nuestros tiempos con los del insigne liberal, nos encontramos con que su legado sentó las bases para consolidar la República. Dichas bases han sido fundamentales para la vida democrática del México contemporáneo y son las que permiten que las fuerzas políticas hagan coincidir sus esfuerzos en la política de lo posible. Como debe ser nuestra tarea diaria en el ayuntamiento. Igual que antes, es básico poner al individuo, al ciudadano, en el centro de los esfuerzos del gobierno como principio. Qué fácil y qué armónico es hacer política cuando se es juarista. Porque recordemos que los acuerdos que se pueden celebrar de frente al pueblo son sanos y permiten otorgar certidumbres básicas a los ciudadanos, atendiendo prioridades tales como la protección de la vida, el patrimonio y las libertades, la generación de empleo y el impulso a los emprendedores, el acceso a la vivienda mediante una oferta amplia, accesible y decorosa, la exigencia de un transporte digno y funcional para la ciudad, el saneamiento de las finanzas municipales y de la nómina, la garantía efectiva del derecho a la educación, dotando a los infantes de uniformes y útiles escolares, como lo ha anunciado el gobierno del presidente municipal Ramiro Hernández García, y como ya lo han realizado con éxito otros gobiernos metropolitanos. Todos estos esfuerzos hacen viable el futuro inmediato. Para mejorar a partir de ahora la calidad de nuestra representación política, siguiendo el ejemplo de Juárez, es necesario que nos escuchemos, que haya canales amplios de diálogo y de intercambio, que nos ayudemos mutuamente a revisar nuestras conductas, que los reclamos que nos hemos hecho entre grupos edilicios sobre el apego a la legalidad en nuestro actuar y en el sentido de nuestras votaciones pueda ser revisado y, en su caso de encontrarse necesario y justo, corrijamos. Aprovecho esta solemne ocasión para hacer una atenta invitación al ciudadano presidente municipal, a los integrantes de los grupos edilicios de este ayuntamiento,
a todos los servidores públicos para que de hoy en adelante, siguiendo el ejemplo del virtuoso zapoteca, sea el respeto a las leyes, a todas, las administrativas, las electorales, a los reglamentos, a los acuerdos entre pares, lo que genere la paz y la armonía en este gobierno, indispensables para el progreso y bienestar de quienes habitamos en esta noble y leal ciudad de Guadalajara. Muchas gracias.